Y con esto nos vamos a la batalla de Inglaterra, en la que se ve que Gran Bretaña se va a mantener en la lucha y que es fuerte y que ha rechazado pues esa primera incursión alemana o ese primer intento por doblegar su voluntad. Y ya nos vamos unos meses después, si vamos a poner que la batalla de Inglaterra se va a producir durante el verano del 40, nos vamos a la famosa entrevista de en octubre de Hendaya, ¿no? Que mucha gente sostiene que fue cuando vino Hitler a demandarle que se enviase la División Azul, ¿no? Esto Sí, todavía se sigue diciendo. sí. La entrevista de ella tiene aspectos bastante polémicos, ha sido objeto de unos debates tremebundos y muchas veces se ignora lo más elemental. Eh, es la única vez que Hitler va a visitar, fuera de Mussolini, a un dignatario extranjero, ¿no? Eh, a los señores de los Balcanes, a Antonescu, a Horthy, al zar Boris, dice, chicos, venid aquí. Y aparecían como locos en sus residencias, en sus cuarteles generales. Cierto, aprovechó y vio al mariscal Petain también, ¿no? Pero el hecho está cargado de simbolismo. Es Hitler el que va a visitar a Franco, porque Franco dice, bueno, pues lo que tú digas, pero yo de aquí no me muevo, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Puede parecer puramente anecdótica, pero no, mira, están ocurriendo más cosas en estos momentos, ¿no? Ya ha citado hace un instante Fernando el tema de Besarabia, Bucovina, cómo se les arrebatan a Rumanía, etcétera, etcétera. Lo digo porque en este momento los países de la Europa suroriental se están poniendo, vamos, en orden, uno detrás de otro, para pedir a los alemanes, por favor, admítenos, ¿no? Entonces, no solamente es que Mussolini, ahora lo sabemos perfectamente, ha pecado mal juicio, se ha adelantado, se ha precipitado al aliarse con Alemania en una guerra que al final sabemos que no va a poder ganar, sino que hay un montón de líderes políticos europeos más, el almirante Horthy, el zar Boris, el- los gobernantes rumanos, que, bueno, que dicen, bueno, este es el caballo ganador, ¿no? Aquí a este caballo voy a apostar. Franco, lo miren como lo quieran mirar, lo digan como lo quieran decir, es infinitamente más prudente. No toma ninguna decisión sin haber sopesado antes todas las posibilidades. Y por supuesto, una de ellas es que los británicos resistan más de lo que han resistido. Esta demostración de que los británicos están dispuestos a todo se ha producido muy cerca de España. Cuando ves cómo la flota británica machaca, tritura a sus recién aliados en Mes el-Kebir, es cuando dices, Dios mío, estos hacen cualquier cosa. Si han hecho esto con nuestros aliados desde hace 2 días en Mes el-Kebir, estos son capaces de volar, ¿qué te digo yo? Arrasar La Coruña o Cádiz o lo que se le ponga por delante, ¿no? Estamos hablando de unos señores que no tienen ningún tipo de respeto por nadie, ¿no? Así que, evidentemente, juega muy bien la carta de la prudencia, cosa que a estas alturas de la guerra muchos políticos europeos ya no están haciendo. Se han entregado con armas y bagajes a los alemanes. Qué importante es eso, qué importante de verdad es resaltar ese contexto en el que se produce, como bien acaba de decir Carlos, es que hacían cola los Mm. dignatarios europeos para acudir sobre todo al Berghof, ¿no? Donde Hitler, bueno, allí en Nobel-Salzberg, les metía en aquella habitación con los ventanales impresionantes desde donde se veían los Alpes y en fin, los sobrecogía con aquellas visiones, ¿no? Efectivamente, así era. Y así quiero recordar que comienzo el capítulo precisamente referente a Hendaya, justamente con esa imagen, ¿no? En el caso de Franco, ¿no? En el caso de Franco es... Franco solía decir con bastante sorna cuando le echaban en cara que no salía de España prácticamente, solo había ido a Portugal, todas estas cosas y tal, decía, es que yo no voy a verlos, ellos vienen a verme a mí. Bueno, pues le decía refiriéndose a Eisenhower, por ejemplo, ¿no? A los distintos dignatarios que venían a España. Bueno, pues un poco lo mismo efectivamente pasó con Hitler, es un caso prácticamente único, ¿no? De manera que, con lo que se encuentra Franco en Hendaya, además de esa situación general, con lo que se encuentra es con la idea, él tiene la idea
de que Hitler le va a arrastrar a la guerra, de que Hitler le va a plantear una situación de hechos consumados. Y lo que hace es redactar una serie de escritos, una serie de puntos para contraponer en la medida de lo posible esa obligatoriedad de la entrada de España en la guerra. Y esto se ve perfectamente cómo va persistiendo, cómo va permaneciendo a lo largo de aquellos meses. Franco cree que le van a obligar hasta tal punto, él cree que la situación en Hendaya va a ser muy parecida a la que se encuentra Carlos IV y Fernando VII en Bayona. Cree que más o menos va a jugar ese papel, que está destinado a jugar ese papel, que el dueño de Europa le va a humillar, que el dueño de Europa le va a decir, y ahora vamos a Gibraltar, me da igual lo que tú digas, vamos a pasar por aquí por las buenas o por las malas, y cree que esa es la situación. Hasta tal punto, es así, que cuando Franco se marcha de Madrid a Ayete, que era donde pasaba las vacaciones en San Sebastián, deja a su mujer y a su hija en Madrid. Franco era un hombre, como creo que es una de las pocas cosas, digamos, que no se le ha discutido, era un hombre de profundas convicciones católicas. Bueno, pues Franco deja a su mujer y a su hija esas 2 noches con el Santísimo expuesto en la capilla del Pardo, rezando toda la noche por el bien de España. Obviamente, lo digo por aquellos que dicen que Franco fue a pedirle a Hitler un imperio en Marruecos. Obviamente no tenían expuesto el Santísimo para que Dios nos concediese un imperio en Marruecos, para que Dios nos diese Agadir, para que Dios nos diese el Marruecos francés, no, obviamente no era esa la razón, sino la que Franco temía de que nos hicieran, de que España perdiera su libertad y su independencia. Y esto lo cuenta la hija de Franco, ¿no? En un libro de Stanley Payne y sus palacios, Franco, mi padre, cuenta todo lo que sucedió aquellas noches en las que Franco, de octubre del 40, en las que Franco se ausentó por esa razón. Y había un verdadero temor. Franco temía eso. Cuando Franco se encuentra con la situación que se encuentra en Hendaya, para él, en cierto modo, fue un respirar. Vio a un Hitler menos agresivo de lo que él creía, menos exigente de lo que él creía. Hitler sí quería entrar en España, Hitler sí quería apoderarse de Gibraltar, pero lo quería con la aquiescencia de Franco. Pensemos que en ese momento, pensemos que Alemania no se ha ocupado de España en absoluto durante todo ese tiempo. España es un país absolutamente secundario, no importa para nada en los planes alemanes. Sí importa, curiosamente, no sé si tendremos ocasión de decirlo, en los planes británicos España es muy importante. De hecho, hay un documento de mayo del 39 que está ahí, que no es secreto, que no he hecho ningún gran trabajo de investigación por sacarlo en el libro y tal, ni nada parecido, está ahí y lo puede utilizar cualquiera. Me sorprende que no se utilice, que no se haya utilizado, al menos que yo sepa, porque es un documento donde los jefes de las 3 ramas del ejército británico elevan un informe al gobierno británico en el que le dice que si hay que llegar a un acuerdo con la Unión Soviética a costa de la amistad con España, más vale la amistad con España que la de la Unión Soviética. O sea, es verdaderamente tremendo. Estamos en mayo del 39 y está en juego lo que está en juego. Y en ese momento hay una carrera, y ya lo saben los dos lados, por hacerse con la amistad de Stalin. Bueno, pues en ese contexto, los británicos, a mí desde luego me sorprendió enormemente encontrármelo porque lo desconocía. En ese momento los británicos estiman como más importante la amistad española que la soviética. Bueno, ahí lo dejo, lo digo como ilustrando la importancia que tenía o cómo se percibía España desde Gran Bretaña. Pero desde el lado alemán no tenía ninguna importancia España. Era un país que estaba en la periferia de Europa y que no tenía importancia alguna. Sin embargo, el 2 de agosto de 1940, Ribbentrop manda un telegrama a von Steurer en Madrid y le dice: lo que tenemos que conseguir ahora es que España entre en guerra. Y repito, es el 2 de agosto del 40, teóricamente en plena operación Seeloeber, teóricamente preparando el asalto a las Islas Británicas, que por supuesto nunca se preparó ni nada parecido. ¿Por qué? Pues porque Hitler sustituye, en gran parte adoptando las medidas de Raeder, sustituye el asalto a las islas directo por una estrategia periférica. Y en esa estrategia periférica de dañar el Imperio Británico, ahí sí tiene sentido cerrar el Mediterráneo. Sí. Suez por un lado y Gibraltar por el otro. Es cuando España empieza a ser importante para Alemania. Entonces no lo era. Y durante unos meses se convierte en algo muy importante para Alemania. Hasta que a final del invierno del 41, comienzo de la primavera, entre lo que ha pasado en Italia, en los Balcanes, la preparación de Barbarroja, etcétera, ya se olvida del asunto Hitler y lo deja pasar a mejor vida. Pero en aquel momento España es un tema muy candente para Alemania y una parte sustancial de la documentación de los archivos de exteriores de la Wilhelmstrasse precisamente giran en torno a España.
Y es muy visible la importancia que cobra España. También lo traigo a colación de aquellos que dicen que es que Franco quería entrar en la guerra y es Hitler el que no le deja. Hombre, que hay un telegrama del 2 de agosto donde dice tenemos que conseguir meter a España en la guerra como sea, de Ribbentrop a Stoll, repito. Y es en el contexto de esa estrategia periférica de Hitler al respecto de Gran Bretaña donde España cobra esa importancia. Hay que tener en cuenta siempre, a veces, datos de fondo generales, ¿no? Y es que Hitler jamás pensó en cargarse el Imperio Británico. Era una parte importantísima de su cosmovisión, ¿no? Era un país germánico dominando ultramar, ¿no? Y aparte de esa cosmovisión, estaba un hecho más objetivo, y es que si se hundía el Imperio Británico, ¿quién lo iba a heredar? Eso es. Desde luego, Alemania no, porque no tenía ninguna capacidad de proyección naval, ¿no? Entonces, cargarse Inglaterra nunca estuvo en sus planes, jamás. Cargarse el Imperio Británico tampoco. Pero hacer que pareciera que se hacía algo, como por ejemplo despojarle de una base, la de Gibraltar, oye, pues ya parecía, después de todo siempre estuvieron pensando que a ver si conseguían empujar un poquitín a los ingleses a hacer la paz y a cambiarse de bando incluso, ¿no? Entonces, lo de Gibraltar les venía muy bien en ese sentido, ¿no? Una pequeña operación que no iba a poner en riesgo el Imperio Británico, no lo iba a hundir, y que, bueno, que parecía que estaban haciendo algo, porque lo que ocurría es que la gente después de junio del 40 decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que pasa? ¿Que estamos en guerra o qué? Se nos olvida que van a pasar un montón de meses en los que no ocurre nada. Sí, Hitler había previsto una guerra más de fondo, a la cual se refiere incluso ya en noviembre del 37, que era una guerra contra las potencias sajonas, fundamentalmente contra América. Esa visión de la guerra contra América estaba, pero era una visión de la cual él quería sacar a Gran Bretaña, efectivamente. Él quería sacar a Gran Bretaña de esa unión entre británicos y norteamericanos y, de hecho, trató de garantizar el imperio británico varias veces y lo ofreció a Gran Bretaña. Gibraltar era importante en esa estrategia de hacerle daño a Gran Bretaña sin golpearle el corazón. Gibraltar era importante porque entre Freetown y Plymouth no había ninguna base británica en el Atlántico, más que Gibraltar. Y porque el Mediterráneo, y eso lo sabían perfectamente, no era la arteria del Imperio Británico, era el Atlántico. La mayor parte del comercio venía a través del Cabo de Buena Esperanza, no del Canal de Suez. Y por tanto era hacerle daño, sí, pero relativamente. De hecho, luego en las negociaciones con Molotov en noviembre del 40, Hitler intenta desviar a los soviéticos hacia el Golfo Pérsico, etcétera, con el resultado que ya todos conocemos. Él trataba de desgajar a Gran Bretaña de esa coalición talasocrática de británicos y norteamericanos. Y era su objetivo, un objetivo, digamos, a medio plazo. Por eso le interesaba Gibraltar y por eso le interesaba la participación española. Por ninguna otra razón, porque España era una rémora. Y, de hecho, Franco adoptó la costumbre heredada de los italianos de enviar larguísimos memorándums donde listaba todas las peticiones que España necesitaba, ¿no? Cuando Thiel, del Departamento de Economía, leyó aquello, dijo, pero, hombre, esto es lo que se necesita para levantar un país entero. Y Goering le contestó, sí, claro, es que eso es lo que necesitan los españoles, levantar un país entero. Y esto hablamos de febrero del 41. O sea, que quiero decir con esto que efectivamente hay que contextualizarlo y hay que ver cuál era, como decía Carlos, cuál era la situación de fondo para poder explicarnos realmente lo que hacía Hitler, lo que hacía Franco y cuál es el significado profundo de todos esos movimientos. Sí, yo por resumir y en base a mi opinión, y yo creo que con sentido común, ya esto, porque yo sé que esto mucha gente lo ve por temas ideológicos y demás, pero con sentido común. En octubre de 1940, ¿qué tiene que ganar España aliándose con Alemania? ¿Que le den 2 desiertos en Marruecos? ¿A costa de qué? ¿De meterse en guerra contra Gran Bretaña a la que le viene Estados Unidos y encima ampliar su costa de territorio en África que no puede defender de ninguna manera? O sea, te quiero decir que si lo ves desde el punto de vista beneficio y riesgo, es cero beneficio porque Gran Bretaña ya te está asegurando parte del suministro que tú necesitas y te está permitiendo cierto tráfico por el Atlántico. ¿A qué? A meterte en una guerra con ellos para ganar 2 desiertos. O sea, yo lo veo así, lo veo como un cálculo de lo que puedo ganar con esta acción y lo que puedo perder. Y yo creo que no hay color en que el riesgo que asumía España si se aliaba en esa fecha con Alemania, sabiendo ya
que Gran Bretaña estaba fuerte, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y que posiblemente en el futuro contarían con el apoyo soviético porque no habían entrado en guerra con ellos, no sé, o sea, yo creo que cualquier analista se da cuenta de cuál es la mejor opción, ¿no? No sé, esa es mi opinión, pero que cada uno pues exprese la Mira, suya, ¿no? Argelia, la parte que le interesaba a España, el organizado, y Marruecos, el Marruecos francés, no eran desiertos, ¿eh? Hay una imagen ahí de que Ya, atraviesas el canal del Estrecho de Gibraltar y eso ya son las dunas. No, no, no. Eran zonas comparativamente ricas, etcétera, etcétera. Pero ahí tienes toda razón. Eso no hacía más que debilitarte estratégicamente, porque tenías que proteger mucho más territorio de una posible respuesta británica. De hecho, todo el mundo lo sabía, los planes alemanes para el ataque a Gibraltar no incluían solamente la fuerza que tenía que proyectarse contra el Peñón, sino una fuerza de cobertura que debía desplegarse en la frontera portuguesa y, atentos, otra fuerza de cobertura que tendría que pasar al Marruecos español para evitar un ataque británico en Marruecos, ¿no? O sea que efectivamente era asumir muchos más riesgos de los que ya se tenía contra unas ventajas que de momento no eran tan evidentes. Por eso se nos olvida muchas veces que la famosa anexión, por así decirlo, ¿no? En términos prácticos fue una anexión de la ciudad internacional de Túnez, perdón, de Tánger, fue pidiéndole permiso a los ingleses. Que, señores, vamos a ocupar esto. ¿No les importa que lo hagamos? Así que efectivamente yo creo que había bastante conciencia de que no se estaba en condiciones de aumentar esos territorios que eran una carga más para efectos militares. Claro, en el discurso que se ha elaborado para sostener a mi modo de ver, desde luego, grotesca tesis de que Franco quería entrar en la guerra y Hitler no le dejó, es que Franco aspiraba a un imperio en Marruecos. Y por tanto se ha recreado la idea de que Marruecos constituía una especie de obsesión para el ejército español. No digo que no hubiera algo de fondo, algo semejante, algo parecido. Marruecos juega un papel en la primera década, a partir de la conferencia de Algeciras, juega un papel sustitutivo de las pérdidas de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Qué duda cabe. Hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto y de forma muy, muy pálida, ¿no? Al lado de lo que representaban aquellas islas. Y es verdad que el ejército español, bueno, se forjó, se acrisoló en la zona marroquí, indudablemente, bueno, había algunos militares, el caso de Beik Beder, que fue hasta octubre del 40 ministro de Exteriores español, por cierto, con unas excelentes relaciones, fundamentalmente con Samuel Hoare, el embajador británico en Madrid. Digo que Beik Beder se consideraba a sí mismo moro, decía, todos los españoles somos moros. Esto lo decía Beik Beder, ¿eh? No, que luego te lo recortan y dicen que lo he dicho yo. No, todos los españoles somos moros. Beik Beder era de origen francés, navarro francés, o sea, si alguien no era moro era él, pero quiero decir con esto que era el discurso que él mismo había adoptado. Y desde luego había una identificación notable con Marruecos. El propio Franco muchas veces dijo, yo no me explicaría a mí mismo sin Marruecos, ¿no? Es indiscutible que forjó mucha parte de la personalidad del ejército español. Pero de ahí a que constituyese una obsesión irrenunciable y a que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo por Marruecos, ni muchísimo menos. De hecho, España, cuando pierde en 1955 Marruecos, no se produce una gran tragedia nacional. O sea, no es verdad esto que se está diciendo, ni muchísimo menos. España había hecho saber al general Nogué, al jefe de las tropas francesas en Marruecos, que el ejército francés en Marruecos tenía más efectivos y estaba mejor dotado que todo el ejército español. Cuidado con esto, porque también lo perdemos de vista. Bueno, pues el general Nogué sabía perfectamente, se le había comunicado que España no tenía ninguna ambición particular sobre Marruecos. Lo que hizo Franco, lo que hizo España fue básicamente lo siguiente. Fue decir, si vas a repartir el imperio francés, señor Hitler, si usted va a repartir el imperio francés, que sepa que nosotros somos los primeros en la cola para Marruecos, porque también quería una partecita los alemanes en la zona atlántica y también querían los italianos. Lo que hizo fue prevalecer, por decir así, su derecho de progenitura en caso de que se produjese esa división del imperio francés. ¿Qué sucedió? Que Hitler, con muy buen tino, lo que decidió fue no disolver el imperio francés o no repartir el imperio francés para que no se pasasen a De Gaulle o a los británicos y, en consecuencia, es verdad que Hitler diseñó una estrategia de engaño sugiriendo a los españoles que nos podría dar algo y tal,
mientras a los franceses les aseguraba que no les iba a dar nada de lo suyo a Francia. Pero es que Franco no estaba en eso. Hay una nota manuscrita en el archivo Varela de Franco, manuscrita, donde dice: no vamos a ir a la guerra por Francia. Es del verano del 40. Y el propio Pierre Laval le dice al embajador de Estados Unidos en Vichy, le dice: en diciembre del 40 tengo la absoluta certeza y la constancia de que España jamás nos atacará en Marruecos. Franco se había preocupado de que los franceses supieran que nunca les iba a atacar y que lo único a lo que aspiraba es que en caso de que se hubiera un reparto del imperio, España estaría los primeros en ese reparto. Pero no era otra cosa lo que había, no era una actitud de agresividad por parte de España hacia Francia, ni muchísimo menos. Y además, no olvidemos también la cercanía de Franco con Petén. Franco tenía un inmenso respeto al mariscal Petén y no aspiraba a robarle nada en Marruecos, ni el imperio, ni nada parecido. No estaba dominado por una obsesión de tener un imperio marroquí. Eso forma parte de la imagen grotesca que se ha querido dar y como, digamos, pieza justificativa de sostener esa grotesca opinión de que es que Franco estaba dispuesto a lo que sea con tal de que Hitler les diera Marruecos y tal, porque era una obsesión. Bueno, pues no, y que por tanto fue Hitler el que paró a Franco en sus intentos de entrar en guerra. Bueno, pues no, de ninguna manera, fue exactamente al revés. Sí, aquí se ha llegado al ridículo tan espantoso de hablar de la llamada guerra secreta de Franco, ¿verdad? Como si Franco hubiera estado interviniendo en Segunda Guerra Mundial. Sí, si lo hizo de manera tan secreta que desde luego el primero que no se enteró fue Hitler. Sí, que, sí. como recordabas tú al principio, echaba pestes de Franco, decir, pero este tío... Yo recuerdo, y ahora por desgracia no lo tengo, bueno, no lo consigo encontrar, un memorándum que hay de él que después iba a ser famoso, general von Reichenau, que valoraba la situación de España al empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es curioso, los alemanes, por lo menos el señor von Reichenau, estaban convencidos de que sin ningún tipo de problemas España iba a entrar en guerra y las grandísimas ventajas que iban a tener los alemanes de esta entrada de España en la guerra, de todo tipo, ¿no? Pues, imagínate la proyección naval, ¿no? En mitad del Atlántico para los submarinos, increíble. Menudo chasco tuvo que ser cuando cuando empezó la guerra y los europeos les dijeron lo mismo que habían dicho en el año 38 con la crisis de los Sudetes. Miren, este no es nuestro problema. Nosotros estamos a otra cosa. Ahora, que llega un momento en que hay una reordenación absoluta del mundo como consecuencia de que se ha producido una catástrofe como la derrota de Francia, oye, pues vamos a hacer valer nuestros derechos. Pero meterse a esta guerra, no, eso lo acaba de explicar perfectamente Fernando. Claro, sí, es lo que digo yo, o sea, si una cosa es tú como dirigente, cualquier dirigente del mundo, si se puede aprovechar de algo gratis, lo hace. Claro. Pero es que él y cualquiera. Ahora, si tú pones en una balanza beneficio-riesgo, y el riesgo es 10 veces mayor que el beneficio, pues dices tú, pues, a ver qué pasa, ¿no? Simplemente yo lo veo así ya, pero ya digo, sin ninguna ideología, sin nada, aplicando el sentido común de cualquier estratega y cualquier dirigente puede tener.